La sala del tribunal bullía de expectación cuando la defensa tomó asiento. Era casi mediodía y el calor del juzgado de Los Ángeles tenía a todo el mundo al borde del ataque de nervios. El aire se sentía espeso, opresivo, un murmullo bajo de susurros llenaba el espacio mientras las miradas se dirigían hacia el joven que estaba de pie, nervioso, en la mesa de la defensa. Rico Martínez, de 20 años, estaba solo bajo los focos, con la espalda recta y las manos escondidas en los bolsillos de su sudadera con capucha de gran tamaño. Las acusaciones contra él eran graves: robo a mano armada y resistencia a la autoridad. Sin embargo, no parecía el joven que todos esperaban que fuera. No temblaba. No suplicaba clemencia. Estaba tranquilo. La jueza Vanessa Ramírez se reclinó en su silla, mirando a Rico con desdén. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», murmuró en voz baja, golpeando con los dedos el escritorio de madera. La sala de audiencias contuvo la respiración, esperando la rutina habitual. Este era un caso que le resultaba familiar. Otro acusado. Otra historia de violencia, otro supuesto criminal. «Sabes que esto te supera, ¿verdad?», dijo la jueza Ramírez con desprecio, con una voz llena de burla. El fiscal, Dr. Bennett, asintió con la cabeza en señal de aprobación. La abogada defensora, una cansada defensora pública, pareció encogerse aún más en su silla. Pero Rico no se inmutó. Había estado esperando este momento. No de la forma en que estaba sucediendo, pero había estado preparado para algo más grande durante años. Ya no se trataba solo de él. No se trataba de los cargos. Se trataba de demostrar algo que todo el mundo había entendido mal sobre él y sobre el sistema. Rico dio un paso adelante, con voz firme y fría: «Me defenderé a mí mismo, señoría». La sala se quedó en silencio. El único sonido era el rápido chasquido de bolígrafos y algunos jadeos de sorpresa. Incluso la jueza arqueó una ceja. «¿Perdón?», preguntó, genuinamente sorprendida. «Me representaré a mí mismo», repitió Rico, con los ojos firmes. La jueza parpadeó, como si no supiera cómo proceder. Víctor Bennett, el fiscal, sonrió con aire socarrón. Esto debería estar bien. Pero no se reía. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Rico no necesitaba un abogado. No necesitaba que nadie lo defendiera. Se había pasado toda la vida preparándose para esto, estudiando cada juicio, observando cada error, cada atajo que tomaba el sistema. No solo estaba luchando por su libertad. Estaba a punto de exponer hasta dónde había llegado el sistema para atraparlo. La verdad estaba enterrada en los detalles, y él estaba a punto de descubrirlos. Mientras continuaban los murmullos, Rico se dirigió con calma al juez: «Solicito verificar los registros del GPS de la agente Lisa Horn». «No estaba donde dijo que estaba, su señoría». El fiscal e incluso el juez se movieron inquietos al mencionar el nombre de la agente. Sabían que la agente había podido inventarse su declaración, pero los registros, eso era otra cosa. Podían verificarse. No había vuelta atrás. La tranquila confianza en la voz de Rico fue suficiente para hacer que los presentes en la sala de audiencias cuestionaran todo lo que creían saber. Rico podía sentir el peso de todas las miradas sobre él mientras permanecía allí, inmóvil como una estatua. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, sino todo lo contrario. Al crecer en los duros barrios del este de Los Ángeles, había aprendido pronto que integrarse era la clave para sobrevivir. Pero hoy era diferente. Hoy, ya no era el adolescente invisible que a nadie le importaba. Hoy, era el que tenía el poder de exponer las grietas en el sistema que se había construido para quebrar a personas como él. La jueza Vanessa Ramírez se ajustó las gafas, con los labios apretados. ¿Quieres desestimar el testimonio de la agente? ¿Estás sugiriendo que la agente Horne mintió,
señor Martínez? Su tono estaba impregnado de incredulidad, como si la mera idea de cuestionar la palabra de un agente de policía fuera absurda. Estoy diciendo que ella no estaba donde dijo que estaba, señoría, respondió Rico con calma. Y si no estaba allí, todo el caso se viene abajo. La sala del tribunal se había quedado inquietantemente en silencio. El leve golpeteo de un bolígrafo era el único sonido que llenaba el aire tenso. La declaración de Rico era simple, pero suponía un desafío directo a todo lo que la fiscalía había presentado. Los testigos, las pruebas, todo dependía de la credibilidad del agente Horne. Si podía destruir esa credibilidad, todo se derrumbaría. Víctor Banner se puso de pie, con su traje impecablemente ajustado y la mandíbula apretada. Esto es absurdo. ¿Se supone que debemos creer a un chico de la calle en lugar de a un agente experimentado? Su voz era aguda, burlona. La galería se movió incómoda. Rico sabía que Banner había planeado que esta fuera una condena rápida y fácil, como la mayoría de los casos que involucran a jóvenes de color. Los hechos parecían sencillos: un robo, un testigo, un sospechoso con antecedentes penales. La policía lo había encontrado en un vehículo robado y tenía las pruebas. Pero ahí es donde la historia se desmoronaba, y Rico era quien tenía las piezas. Pido una oportunidad justa en esto, señoría, dijo Rico, manteniendo la voz baja pero firme. Todo lo que pido es que el tribunal verifique los registros del GPS del coche de la agente Horne. Si ella no estaba en el lugar de los hechos, entonces soy inocente. La jueza Ramírez miró de un lado a otro entre Rico y Banner, con el rostro impasible, pero con los dedos golpeando una vez más el escritorio. Has hecho tu petición. Te la concedo. Pero no pienses ni por un segundo que estás fuera de peligro, señor Martínez. Rico asintió una vez. No esperaba que esto fuera fácil, pero conseguir que el juez atendiera su petición era una victoria en sí misma. La arrogancia de la fiscalía empezaba a resquebrajarse. No se habían preparado para alguien como él, un joven que había estudiado todos los casos, que había diseccionado las debilidades del sistema y las estaba utilizando en su beneficio. Los siguientes minutos fueron tensos. Bennett estaba hojeando sus papeles furiosamente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, para recuperar el control de la situación. Pero no había nada. El informe del agente se había escrito apresuradamente, y no se mencionaban los datos del GPS, ni se verificaba dónde había estado el agente Horne en el momento de la persecución. Los cimientos de su caso estaban ahora en duda. La jueza echó un vistazo a los documentos que tenía delante. La pausa se alargó más de lo debido. Cuanto más esperaba, más sentía Rico el peso de toda la sala del tribunal sobre sus hombros. Finalmente, la jueza Ramírez habló. Abogado, ¿vamos a discutir sobre semántica o va a presentar pruebas que refuten las afirmaciones de la acusación? Bennett se puso rígido, claramente frustrado. Sin objeciones, su señoría. Solicitaré los registros del GPS. Pero esto es irrelevante para el hecho de que mi cliente fue encontrado en posesión del vehículo. Rico sonrió para sus adentros. Eso es lo que siempre decían, pensó. Encontrado en posesión. Pero la verdad no era tan simple. La posesión no significa culpabilidad, dijo Rico, alzando la voz lo suficiente como para llamar la atención. La sala de audiencias pareció contener la respiración. Hablemos de eso, de acuerdo, continuó Rico. Dices que me encontraron en posesión del coche. Pero, ¿qué significa eso en realidad? ¿Significa que lo robé? ¿Significa que soy el único que podría haberlo conducido? Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas. ¿Y las huellas dactilares?, espetó Banner. Tú fuiste quien las dejó en el coche. Esa es toda la prueba que necesitamos.
Rico no se inmutó. En su lugar, dio un paso lento hacia el estrado del jurado, asegurándose de que sus ojos se cruzaban con los de ellos uno por uno. Hablemos de eso un segundo, dijo con voz firme. Entras en una tienda, ¿verdad? Te pruebas una chaqueta, metes las manos en los bolsillos. Horas después, alguien roba esa chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas dactilares estén en ella significa que la robaste? No. No lo hace. Un murmullo recorrió la galería. Rico podía sentir el cambio. Estaban empezando a escuchar. Estaban empezando a cuestionarlo todo. Se volvió hacia Banner, su voz ahora cortaba la tensión como un cuchillo. Ese coche no fue robado la noche que me atraparon. Iba caminando a casa después de salir con unos amigos. No estaba ni cerca de ese coche. Así que dime, ¿cómo me hace eso culpable? Víctor Banner abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su sonrisa de confianza había desaparecido. No se había preparado para esto. Rico lo había tomado por sorpresa. Y por primera vez, la sala de audiencias lo sintió. Las grietas en el caso de la fiscalía eran demasiado grandes para ignorarlas. Su señoría, me gustaría presentar una declaración oficial como prueba, dijo Rico, sacando un trozo de papel arrugado de su chaqueta. Una declaración de Raymond Whitaker, el propietario del coche. La jueza Ramírez entrecerró los ojos. Escuchémosla, señor Martínez. Rico leyó en voz alta, con voz firme, sabiendo que las palabras serían duras. Dejé el coche en marcha cuando entré en la tienda. Algún chico debió de subirse y marcharse, pero no era el tipo que arrestasteis. Vi al chico y era blanco. La sala se llenó de jadeos. La declaración era clara, condenatoria y la fiscalía la ignoró por completo. El verdadero ladrón no era Rico. Ni siquiera tenía la descripción correcta. Todo el caso se basó en suposiciones, en prejuicios, en la creencia de que un joven como Rico, alguien con sus antecedentes, debía de ser el ladrón. Rico se volvió hacia la jueza. Este es el informe que la fiscalía omitió convenientemente. El verdadero ladrón se escapó esa noche. Pero no fui yo. No estaba en ese coche, y las pruebas lo demuestran. La cara de Víctor Banner estaba enrojecida por la ira, le temblaban las manos. Esto es irrelevante, señoría. Pero la jueza Ramírez ya no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a Rico, el joven que acababa de darle la vuelta a la tortilla de una manera que nadie esperaba. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral, la tensión era tan densa que casi se podía sentir presionando en el pecho. Todas las personas en la sala estaban nerviosas, esperando el siguiente movimiento, pero estaba claro, las cosas habían cambiado. La tranquila confianza con la que Rico Martínez se había acercado al estrado ahora tenía a todo el tribunal cuestionando el caso que todos habían pensado que era tan sólido. La jueza Vanessa Ramírez se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el acusado, y su anterior aire de superioridad desdeñosa fue sustituido por una inquietante incertidumbre. Echó un vistazo al jurado, viendo sus ceños fruncidos, su silenciosa deliberación. Este ya no era un caso que pudiera desestimarse con un simple veredicto. Era algo más grande, algo para lo que el tribunal no estaba preparado. Ya hemos oído suficiente, dijo Rico, rompiendo el silencio con una voz tan firme que hizo que todos los presentes sintieran dudas. Yo no estaba en ese coche. No estaba ni cerca de ese coche. Lo único que me vincula a esto es un sistema roto, uno que busca un chivo expiatorio para cerrar sus casos. Rico podía sentir las miradas del jurado sobre él, su escepticismo dando paso lentamente a algo más peligroso para la acusación, la curiosidad. Las grietas en el caso se estaban ampliando y ya no eran fáciles de ignorar. Pero él no había terminado. Ni mucho menos.
Dr. Bennett se puso de pie, con el rostro enrojecido por la frustración, sintiendo de repente que su traje cuidadosamente planchado era sofocante. Siempre había creído en su poder, en su capacidad para cerrar casos rápidamente, para barrer los detalles bajo la alfombra y seguir adelante. Pero ahora, por primera vez en su carrera, el fiscal se dio cuenta de que eso no iba a suceder hoy. La confianza engreída con la que había entrado en la sala del tribunal había desaparecido, reemplazada por la espeluznante idea de que Rico Martínez podría estar diciendo la verdad. Esto es una tontería, murmuró Bennett, pero fue más para sí mismo que para nadie. No, señor Bennett, interrumpió Rico, con una voz que cortaba el aire con precisión quirúrgica. Lo que es una tontería es lo rápido que el sistema decidió que yo era culpable. Las huellas dactilares del coche no significan nada. El testimonio de la gente es defectuoso. ¿Y tú? Se volvió hacia el fiscal, mirándolo fijamente, ni siquiera estás intentando ocultarlo. Ni siquiera te molestaste en citar al analista forense. No pensaste que importara, porque creías que yo era solo otro chico que se escaparía por las grietas. La jueza Ramírez miró su mazo, con las manos apretándolo con fuerza. Señor Martínez, hemos escuchado su defensa. El tribunal considerará esta nueva evidencia. Pero el peso del caso había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba solo del coche o del crimen. Se trataba del sistema, de lo rápido que había actuado para juzgarlo, para condenarlo, por ser quien era. Por su origen. Esta no era solo la lucha de un joven contra un cargo de robo. Era una lucha por la justicia. Entonces llegó el momento que alteraría todo el curso del juicio. Quiero llamar al estrado a la agente Orne. Las palabras de Rico atravesaron el silencio de la sala como un cuchillo. ¿Qué? Balbuceó Bennett, con el rostro pálido por la incredulidad. Había pensado que podría evitar este momento, que podría mantener el testimonio de la agente sin refutaciones, pero Rico estaba apretando el nudo de la soga. Solicito que la agente testifique bajo juramento sobre su ubicación durante el incidente y quiero saber por qué sus datos de GPS no coinciden con su informe. El juez miró a la defensa y luego a la acusación. Hubo una pausa, un momento cargado de significado en el que incluso el público pudo sentir la gravedad de lo que estaba sucediendo. Y entonces, todo se vino abajo. El señor Martínez tiene razón, dijo la jueza Ramírez con voz grave. Ordeno una investigación completa de los registros de la agente Orne. Si hay alguna duda sobre su credibilidad o las pruebas presentadas, no podemos continuar hasta que se resuelva. Por primera vez en el juicio, Víctor Bennett parecía un hombre al que le habían dado un puñetazo en el estómago. El caso de la acusación se había desmoronado tan rápidamente que ni siquiera tuvo una réplica. Se quedó allí, paralizado, tratando de averiguar qué había salido mal. Pero no importaba. La verdad había salido a la luz y el daño estaba hecho. Mientras la sala comenzaba a retumbar con una mezcla de conmoción e incredulidad, Rico dio un paso atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho, y una leve sonrisa en la comisura de los labios. Lo había conseguido. Contra todo pronóstico, contra todo el peso del sistema, había obligado a salir a la luz la verdad. Su señoría, dijo Rico, con la voz ya no tan firme, sino desgarrada por la emoción. No robé nada. Y no huí de la policía. No soy el criminal en esta sala. La jueza vaciló. Su mirada parpadeó entre las pruebas, el jurado y el fiscal, que ahora se apresuraba a salvar algo de los escombros de su caso. El caso queda desestimado, declaró la jueza Ramírez, con una voz que transmitía la firmeza de una sentencia dictada no solo sobre los hechos del caso, sino sobre todo el sistema que lo había permitido. La sala estalló. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante, con las cámaras encendidas y las voces alzándose con incredulidad.
Pero Rico no se movió de inmediato. Se quedó allí un momento, dejando que la conmoción de la desestimación se asentara. Su caso había terminado, pero la batalla acababa de comenzar. Su victoria iba más allá de limpiar su nombre, se trataba de desenmascarar el sistema tal y como era en realidad. Un sistema que le había fallado a él y a muchos otros como él, simplemente porque eran blancos fáciles. Cuando Rico salió de la sala del tribunal, vio a su madre esperando fuera, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Al principio estaba callada y, por un momento, temió haberla decepcionado. Luego, lo abrazó con fuerza. «Me has dado un susto de muerte», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Rico sonrió y se rascó la nuca. «Tenía que arriesgarme, mamá». Las cámaras seguían disparando, las preguntas seguían llegando. Pero en ese momento, no se trataba de demostrarle algo al mundo, sino de demostrárselo a sí mismo. Ya no era solo un acusado. Era una fuerza a tener en cuenta. Al otro lado de la calle, la jueza Ramírez observaba desde su coche, con una expresión diferente en el rostro. Ya no sonreía con aire burlón. Ya no mostraba desdén. Había algo en su mirada, algo que hablaba de comprensión, de una dura verdad que finalmente se había revelado. «Quizás sea hora de que el sistema cambie», murmuró para sí misma. Pero Rico ya se había ido, su viaje acababa de comenzar. Y así, la lucha no terminó aquí. Solo fue el comienzo. Porque la próxima vez, no sería Rico Martínez quien estuviera en el banquillo de los acusados. Sería alguien como el quien ocupara la silla del fiscal.